dormido en alguna ocasión en la iglesia? ¿Te ha pasado? Aquí no hay de esos, ¿verdad? Aquí todo el mundo vino ya, almorzaron, vienen contentos, vienen despejados, ¿verdad? Pero yo quiero narrarte un acontecimiento que está en la Biblia, ¿verdad? El apóstol Pablo está recorriendo las iglesias, está en su segundo viaje misionero, está predicando, era el gran predicador que todo mundo quería oír. Las iglesias tenían gran expectativa de lo que Pablo tenía que enseñar. Desde que el apóstol Pablo se convirtió, él siempre estaba hablando de Jesucristo, de su conversión, de la revelación que el Señor le había dado. Y en esta ocasión, cuando llegamos a Hechos 20, el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero y se detiene ahí a un pequeño pueblo llamado Troas, ¿verdad? Y Pablo acababa de salir de Efeso, donde acababa de ver una gran muchedumbre, donde habían tenido liberación, donde incluso Pablo se había enfrentado ahí con un hombre platero que le había hecho pleito porque le había tumbado el changarro, pues toda la gente había vendido sus libros de magia y el apóstol Pablo acababa de predicar en Efeso y gran liberación de parte del Señor había venido. Y después en su viaje tiene que pasar y pasa a una pequeña aldea que se llama Troas. Esto es en Hechos 20. Y al llegar ahí, yo me imagino que cuando la iglesia empezó a escuchar, va a venir el apóstol Pablo, mandaron a hacer sus carteles, mandaron a hacer ahí publicidad, ¿verdad? El apóstol Pablo estará con nosotros este domingo. Y yo no sé si sacaron las bocinas y los carritos, ¿verdad? Se venden escobas, rapeadores. Y el apóstol Pablo va a estar este domingo en la iglesia. Entonces empezó a correr la voz al grado de que toda la iglesia se reunió para escuchar al famoso predicador del momento, el apóstol Pablo. Y vamos a leer la historia. Se encuentra en Hechos capítulo 20, versos 7 al 12. Esto es lo que nos narra la Biblia. Dice, en el primer día de la semana, si me pueden seguir, o lo tenemos aquí en pantalla, dice, en el primer día de la semana, dice, nos reunimos para partir el pan, ¿verdad? La Santa Cena era algo que la iglesia tenía en práctica común, ¿verdad? Se reunían para partir el pan. Es algo que vemos muy constantemente repetitivo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dicen que los cristianos no bailamos ni hacemos cosas de eso, pero cómo somos buenos para ser comelones, ¿verdad? Dice, entonces se reunieron para partir el pan. Dice, y como iba a salir al día siguiente, o sea, dentro de la gira de este gran predicador, solo tenía un día para estar con la iglesia de Troas. Dice, como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes, dice, y prolongó su discurso hasta la medianoche. No se preocupen, el día de hoy pretendo predicar corto. Ya ven lo que dice el proverbio, bienaventurados los que predican corto, porque a ellos los volverán a invitar. No, no es cierto. No pienso hablar hasta medianoche, que bien puedo, Y dice, y Pablo prolongó su discurso hasta la medianoche. Dice, en el cuarto del piso superior donde estaban reunidos, o sea, la iglesia se reunió en un edificio de 4 pisos. Dice, en el cuarto del piso superior donde estaban reunidos, dice, había muchas lámparas. Y un joven llamado Éutico, dice, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse. ¿Qué le pasó a este joven? Se empezó a dormir. Dile a tu vecino, así que el día de hoy no se vale quedarse dormido, porque de eso voy a hablar en los siguientes minutos. Dice, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, dice, se cayó del tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó y se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Y siguió hablando hasta el amanecer. Y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos, ¿verdad? ¿Sabes?
Cuando yo escuché esta historia, es una de esas historias que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Porque por lo general cuando contamos historias en la Biblia siempre encontramos historias y nos gusta contar de las grandes hazañas, ¿verdad? De cómo se cayeron los muros de Jericó cuando el pueblo dio vueltas, de cómo el gran pastor Moisés liberó un pueblo de 2 millones de esclavos, los llevó a través del desierto y cómo alzó su vara y el mar se abrió y caminaron, ¿verdad? En tierra seca, de cómo una columna de fuego los guiaba, de cómo Sansón, ¿verdad? Con una quijada de un burro que se halló, un día mató a muchos filisteos. Y por lo general cuando contamos historias de la Biblia, ¿verdad? Pareciera ser que Steven Spielberg se queda corto, ¿verdad? Con todas estas historias de gran hazaña en la Biblia. Pero sabes, a mí en lo personal, esta es una de las historias que me llama mucho la atención, porque esta es una historia que nos habla de alguien que se quedó dormido en la iglesia. Ahora, no sé si tú sepas, ¿verdad? Pero eso no es como que, wow, qué gran hazaña. Alguien se quedó dormido en la iglesia. Dice, pastor, si supiera aquí de repente a 2, 3 hermanos les pasa lo mismo, ¿verdad? Dice, pero algo que a mí me ha tenido mucho en la mente es esto. ¿Por qué este joven es mencionado en la Biblia? ¿Por qué el autor Lucas, el autor que está narrando el libro de Hechos nos habla de los primeros 30 años de la iglesia, familia? Cuando tú lees en tu Biblia y tú agarras tu Nuevo Testamento y tú lees Hechos, primero tú tienes que saber que fue escrito por Lucas, y lo segundo que tienes que saber es que el libro de Hechos nos narra tan solo los primeros 30 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y se narra la historia de cómo Dios usó por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿verdad? Y está registrado los primeros 30 años. Y aunque no habría tiempo de que se escribiera todo lo que Dios hizo, al menos Lucas trató de seleccionar ciertas historias. Y a mí lo que me llama la atención es por qué está la historia de un hombre que un día simplemente se sienta en una ventana y mientras hay un predicador invitado, se queda dormido, se cae de la ventana y se muere, ¿verdad? ¿Por qué está esta ilustración en la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque a mí en lo personal esta ilustración en la Biblia, esta historia, nos hablan de una realidad en nuestra vida. Y de eso te quiero hablarte el día de hoy. De cuando en nuestra vida espiritual a veces andamos somnolientos y nos dormimos en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han sentido esa sensación de sueño? De repente vas manejando, ¿verdad? A mí me pasó, hace poquito vine a un viaje aquí a Julimes y dije, calculé las horas. No, hombre, ya me andaba, de verdad. Se me ocurrió salir de noche de Julimes, no les miento, ahí por Camargo, por no sé dónde, ya me estaba quedando dormido. Llegué a la caseta y me quedé bien dormido porque ya no podía manejar. ¿Y cuántos saben que manejar dormido es peligroso? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué esta historia en la Biblia? ¿Por qué no hablar, verdad, de otras hazañas? Por ejemplo, de Pablo, de Ananías, de Pablo, de Bernabé, no sé, de cómo Pablo predicó en Éfeso. ¿Por qué poner esta historia de Éutico en la Biblia? Si pensáramos de alguna manera en algunos temas que pudiéramos poner en la Biblia, o si tal vez yo pudiera pensar en un título para este mensaje, ¿por qué no a Lucas se le pudo ocurrir tal vez el título, verdad, en vez de narrar la historia de un hombre que se queda dormido? ¿Por qué a lo mejor no haber hablado sobre el poder del Espíritu Santo para levantar a los muertos, por ejemplo? ¿O por qué, si tuviéramos que ponerle un título a esta plática, por qué no hablar del hambre en la iglesia por escuchar el mensaje, verdad? ¿Verdad que esos títulos se oyen más padres, más llamativos? ¿O por qué no ponerle el que predica corto o te vas a dormir? O no sé. ¿O por qué no hablar de lo mal predicador que era Pablo, que se le durmió a un muchacho y se le murió? No sé, cosas de esas, por ejemplo.
Pero sabes, a mí me llama la atención esta historia porque yo creo que realza algo importante en nuestra vida. Yo creo que el apóstol Pablo era grandemente usado por Dios y la gente sabía que cuando Pablo predicaba, cosas sucedían. Yo creo que la gente estaba con expectativa de oír a aquel gran hombre que un día asolaba y perseguía a la iglesia, de cómo se había convertido y de cómo ahora predicaba por todo Asia y predicaba acerca de Jesucristo. ¿Sabes? Una de las primeras verdades que me enseña este pasaje es que la iglesia de los Hechos era una iglesia que vivía con gran expectación ante la palabra de Dios. Porque nos dice que cuando Pablo llegó ahí, dice que se reunió una gran multitud. Y esta multitud vinieron para escuchar a un hombre que solo iba a estar un día. El apóstol Pablo no era el pastor de Troas, no estaba residiendo en Troas, él solo iba a pasar, era un predicador itinerante y sin embargo la iglesia se reunió para escucharlo. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía gran expectativa de escuchar a Pablo. Pero mientras estamos hablando de esto, algo sucedió. Hubo un joven llamado Éutico que se quedó dormido en el proceso. Y sabes, esto me hace a mí referencia de cómo muchas veces tú y yo podemos estar en el lugar correcto, de cómo a lo mejor muchos de ustedes el día de hoy vinieron con una expectativa, porque a lo mejor el pastor les dijo, no, pues va a estar ahí un gordito medio simpático que viene de Juárez y va a predicar, vénganse, queremos que lo oigan y cosas de eso, ¿verdad? O a lo mejor viniste obligado, ¿verdad? Y el pastor te dijo, si no vienes vas a estar en disciplina toda la semana, no sé. No sé, yo no sé, pastor, ¿verdad? Espero que nadie haya venido obligado el día de hoy, ¿verdad? Pero ahí estaba la gente y tenían expectativa de la palabra, de lo que Pablo iba a predicar ese día. Y sabes, yo creo que esto es algo que nunca la iglesia puede perder. Nunca debemos de cada vez que estamos en un lugar como este y cada vez que nos disponemos para venir a adorar al Señor, tú y yo tenemos que tener una actitud siempre de disposición y de expectación para recibir lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. ¿Has llegado el día de hoy expectante de encontrarte con Dios? ¿O veniste forzado o veniste casi durmiéndote? La primer característica que yo encuentro en esta iglesia de Troas es que era una iglesia que tenía expectación, que tenía expectativa. Y sabes, siempre que hablo de expectativa, yo relaciono la palabra expectativa a la palabra fe. Porque son similares, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es tener expectativa? ¿A cuántos un día le han prometido algo y lo estás esperando, verdad? Cuando yo era pequeño me gustaba mucho viajar y recuerdo que mi mamá decía, mañana vamos a salir de viaje, y yo en la noche no dormía y estaba todo emocionado porque mañana voy a viajar, ¿verdad? Y a mí me encantaba viajar, ir a la central camionera. No sé por qué era un niño raro, pero me gustaba mucho el olor de la central camionera. No lo entiendo, pero como que el olor a diésel quemado, no sé, se me hacía un olor chida. No sé si me drogaba eso en el camino, no sé. Pero siempre que me decía mi mamá, vamos a viajar, vamos a ir a la central camionera, ¿verdad? Hoy qué chida los que les dicen, vamos a viajar y se van en avión, ¿verdad? Qué padre. Mis hijos tienen muchas ganas de subirse a un avión, no les hemos dado esa oportunidad. Esperemos este año estamos planeando ir a Ciudad de México y llevar a mis hijos que se suban a un avión, porque ellos tienen expectativa de saber qué se siente volar y ir en un avión, ¿verdad? La primera vez que viajé en un avión iba todo miedoso también, y luego me tocó una señora ahí bien mala onda que no me dejaba ver por la ventana, y yo así todo emocionado y no podía ver porque no me tocó al lado de la ventana, ¿verdad? Pero lo primero que encuentro en esta iglesia es que había expectativa. ¿Cómo sé que había expectativa? Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Dice, y como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando con los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Dice, en el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos, había muchas
lámparas. ¿Sabes de qué me habla esto a mí? De que había muchas lámparas, que en aquellos tiempos la gente se preparaba, que preparar una lámpara tenía que ver con inversión de tiempo y con inversión económica. ¿Sabías eso? Porque no es como que antes, prendan la luz y vamos a estar aquí bien para. No, antes la iglesia se había preparado para escuchar el mensaje del apóstol y habían preparado lámparas. ¿Sabes qué usaban las lámparas en aquellos tiempos? Usaban aceite. Y no es como que iban al Home Depot de Jerusalén, ¿verdad? A comprarlo. No había, no existía, lo tenían que preparar, se tenían que anticipar. Y dice que en el cuarto había muchas lámparas. Ahora, el aceite no era algo barato, ¿verdad? Las lámparas era algo que se utilizaba, que era de uso común. Y me imagino que si tenían su lámpara, pues hasta ahorraban, ¿verdad? Hoy como ahorrar la gasolina. Es como planificar las salidas, ¿verdad? Porque dices, híjole, nomás le echo 200 pesos al carro y con eso me tiene que durar para ir y venir y regresar y ¿verdad? Y andas ahí, ¿verdad? Y cuando andan le pones las manos al carro y padre, haz un milagro y ¿verdad? Y te preparas. Pues yo me imagino que mucha gente ese día también estaba preparándose, porque ellos eran una iglesia que tenían expectativa del mensaje que Pablo les iba a llevar. ¿Y qué es lo que hicieron? Llevaron muchas lámparas. ¿Por qué? Porque ellos iban preparados a escuchar a Pablo toda la noche. Y yo me pregunto, ¿qué clase de hambre había en la iglesia? ¿Sabes? Tengo años que yo no veo esta clase de hambre en las iglesias. Hoy por lo general, ¿verdad? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Casi se, a ver cuánto está, a las 2 ya nos queremos ir a comer. Hoy el pastor se fue heavy, predicó bien largo. No manchen, ya que acorten los servicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos dejado de tener expectativa en la palabra de Dios. Realmente, pregúntate, ¿somos hombres y mujeres que tienen hambre por la palabra de Dios? Cuando vienes a la iglesia, ¿vienes con expectativa? ¿Cargas tu Biblia o ya ni siquiera la cargas? Porque ya ni siquiera, pues crees que Dios te va a hablar en la Biblia. Son cosas, familia, que de alguna manera debemos preguntarnos. Esta iglesia de Troas se había preparado para recibir al hombre que traía la palabra de Dios. Ellos estaban listos, trajeron sus lámparas, ¿verdad? Ellos estaban dispuestos a que no importa si aquel hombre ya avanzado en edad predicaba todo el día o no. Yo te quiero decir el día de hoy que nuestra adoración a Dios no solo es venir a la iglesia y cantar cantos y escuchar un mensaje. Nuestra adoración a Dios tiene que ver con amar su palabra, con tener expectativa de lo que Dios nos quiere hablar a través del Espíritu Santo en su palabra. Tenían lámparas y esto nos habla que habían hecho una preparación y una inversión. Y sabes, solo preparas una lámpara cuando sabes que se va a poner larga la noche. Ahora, ¿qué había sucedido? Que sueño había entrado a la vida de una persona. Y esta persona se llamaba Éutico. Ahora, este muchacho, ¿verdad? Estaba ahí en la iglesia. Ahora, yo no sé mucho acerca de la vida de Éutico, porque el doctor Lucas no nos dice mucho de él, solo nos dice su nombre. Ahora, yo tengo imaginación. Y yo me imagino que tal vez Éutico, ¿verdad? A lo mejor el sábado, guardando el Shabbat, si era judío o algo así, pues no sé, hizo sus preparativos y dijeron, el domingo va a estar el apóstol Pablo. Yo no sé si Éutico ese día anterior era un joven de la iglesia que decía, yo estaba enamorado de Dios y quería ir a escuchar la palabra. Pero yo no sé si una noche anterior a lo mejor él se quedó jugando PlayStation,
¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y se quedó desvelándose, no sé, viendo las 48 series de esa serie turca, ¿verdad? Que apenas se acaba un capítulo y quieres ver el siguiente. Testimonios, ¿no? ¿Verdad? O la novela esa, ¿verdad? De, no sé, la que veas. Y yo no sé si este joven fue disciplinado o indisciplinado, pero el chiste es que él llegó a la iglesia. Ahora, yo creo que estaba en el lugar correcto, pero el problema fue que mientras estaba en la iglesia, este hombre, mientras Pablo estaba enseñando, se quedó dormido. Tal vez muchos de nosotros hemos venido a la iglesia y siempre venimos con un corazón de decir, Dios, ¿qué me va a hablar el día de hoy? Pero de repente pasa ocasiones donde a veces nos quedamos dormidos. Ahora, para mí este quedarse dormido, no estoy hablando el día de hoy del sueño natural que te produce el desvelarte. Yo quiero ir más profundo el día de hoy y hablar de ese tipo de sueño espiritual en el cual creo que muchos creyentes viven el día de hoy. Yo como nunca hoy día veo una generación adormecida en la iglesia. Creo que hoy muchos creyentes vienen a la iglesia, se levantan temprano, algunos, no todos, yo espero que todos se bañan, se arreglan, se alistan, se ponen desodorante, te pones tus mejores garritas, ¿verdad? Las que compraste ahí en las segundas o en el Fashion Mall, pues los que son fifís, según nuestro presidente, ¿verdad? Y cosas de esas. Y vienes y escuchas el mensaje y has estado en la iglesia un año, y si tú tienes un año en la iglesia, eso quiere decir que aproximadamente has escuchado 52 mensajes de domingo, has escuchado 52 mensajes de la reunión del miércoles, más aparte una que otra actividad extra, una con 2, 3, 4 conferencias, viniste al curso del discipulado y has estado. Pero de alguna manera nada ha pasado porque dentro de tu espíritu sabes que estás dormido. Porque por más que oyes el mensaje y por más que recibes la palabra, nada está sucediendo en tu vida. Todo sigue igual. Y yo quiero hablarte en los siguientes minutos de esta condición de adormecimiento en nuestra vida espiritual. En el caso del libro de los Hechos fue física. Este joven se quedó dormido. Tal vez yo creo que la primera media hora, qué padre lo que Pablo está diciendo. Hoy está diciendo cuando se cayó del caballo. Hoy lo que le debe haber dolido, no manche. Hoy está diciendo cuando Jesús lo dejó ciego. Cuando escuchó la voz del cielo que le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. No sé, hoy. Pero de repente pasa 1 hora, 2 horas y luego Pablo está hablando de todo, de cuando se fue al desierto de Arabia y estuvo ahí y el mismo Señor Jesucristo le estaba revelando el evangelio. Tal vez este joven estaba ahí escuchando cuando Pablo empezó a hablar de cuando el Espíritu se lo llevó al tercer cielo y Dios le mostró cosas que, ¿verdad? Tú dices, ¿de qué está hablando? Está en la Biblia, por si no han leído todo esto que estoy diciendo, está en la Biblia. No me estoy pirateando ni sacando teología extraña. Está en la Biblia esto. Pablo dice que fue llevado al tercer cielo en el Espíritu y Dios le mostró cosas increíbles, ¿verdad? Y ahí está este joven. Pero ya Pablo tiene 3, 4 horas hablando y no ha terminado. Y este joven ya empezó a bostezar. Para no hacer la historia tan larga, este joven se nos cayó. Se durmió. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que 2 cosas. Si el predicador se está alargando y realmente ya tengo sueño, a mí lo que me llama la atención es por qué este joven, y esta es la pregunta crucial que viene a mi mente, ¿por qué este joven está en un lugar tan peligroso? Si número 1 están en un tercer, cuarto piso y él está al filo de una ventana y se está quedando dormido.
¿Por qué este joven se puso en una situación peligrosa? Es que esto es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando por la mente de este joven? O sea, nadie en su sentido común se pone a la orilla de un cuarto piso cuando se está quedando dormido. Y esto me hace pensar, familia, que muchos de nosotros a veces, no sé si consciente o inconscientemente, a veces estamos en el lugar correcto, estamos en una buena iglesia, estamos con buenos pastores que nos alimentan, que nos dan la palabra de Dios, pero pareciera ser que aunque estamos en el lugar correcto, a veces nos ponemos en situaciones peligrosas, al filo de la ventana, donde cualquier descuido puede ser un peligro, al grado de que cuando estamos somnolientos nos podemos caer y morir. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces no es suficiente venir a la iglesia, que a veces no es suficiente, ¿verdad?, estar aquí. A veces no es suficiente tener más de un año en la iglesia, porque necesitamos estar alertas cuando nos estamos quedando dormidos. Este joven se puso al filo de una ventana. Y yo quiero hablarte de este filo de esta ventana. Si tuviéramos que ponerle un nombre al filo de esta ventana, yo te preguntaría el día de hoy, ¿estás sentado al filo de la ventana de la apatía? ¿Sabes? La apatía. Ese sentimiento que nos hace menospreciar tal vez el mensaje del pastor, o que nos hace menospreciar nuestra iglesia, o esa indiferencia que a veces, otro domingo, otra vez a hablar de eso, otra vez el curso de, ya no lo sabemos. A veces estás en el lugar correcto, pero tú solito te pones en el filo de la ventana de una apatía hacia el Señor. A veces te pones en el filo de la ventana del desánimo. Estás en la iglesia, estás sirviendo al Señor. Ves a tus pastores y ves que toda la iglesia está trabajando, pero de repente te empieza a dar sueño y te empiezas a quedar y te empiezas a sentar en el filo de la ventana del desánimo, porque dices, es que las cosas no son como yo creí que iban a ser. Es que me la platicaron más bonito. Es que me prometieron un hueso en la iglesia y yo iba a ser líder de no sé qué, y no me han dicho que sea el líder de barrer la alfombra. Y te pones al filo de la ventana del desánimo. O a veces estás en la iglesia, pero la has regado tanto, te has equivocado tanto, que te pones tú solo en una posición, en una ventana, al filo de la ventana de la culpabilidad. Y ya no puedes, ya no soportas la carga y la presión moral que tienes encima, porque sabes que te has equivocado. Y tu enemigo, el diablo, el acusador de los hermanos, todos los días te dice, eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Si tú ni cambias. Y empiezas a oír esas voces de desánimo. ¿O cómo se llama tu ventana? ¿Se llama indiferencia? ¿Se llama desánimo? ¿Se llama culpabilidad? ¿Se llama pecado? ¿Por qué no decirlo? A veces nosotros mismos nos ponemos en una situación peligrosa de tentación. Sabes bien que no debes de hablar con esa mujer que te coquetea y sin embargo lo haces. Lo haces porque un día te dijo que te veías muy bien y te sentiste muy bien y te diste la permisividad de, voy a hablar con ella, a ver si hoy me echa otro piropo. Ya que mi esposa no me dice que estoy guapo, pues ella sí, pues la escucho. O a veces te pones en una situación peligrosa, ¿verdad? Donde estás con tu novio en un lugar donde no debes estar, ¿verdad? ¿Cuántos saben que nunca es bueno estar en un lugar oscuro y a solas?
no es bueno, no llega nada bueno, créeme. O a veces te pones al filo de la ventana de la frustración. ¿Has vivido frustrado? Y estás frustrado porque sientes que Dios no ha hecho lo que Dios te prometió que iba a hacer. Porque entraste a una relación con Dios transaccional en vez de relacional. Se te ha olvidado que con Dios es una relación, no una transacción, ¿verdad? Porque muchos cristianos así viven su vida cristiana. Hacen transacciones con Dios. Ay, Señor, aquí te va mi diezmo, pero bendíceme. Ay, Señor, aquí yo voy a orar 3 horas, pero quiero que me bendigas y me concedas esto. Y eso no es una relación, eso es una transacción. Y te has frustrado porque tu transacción que hiciste tú en tu mente con Dios no funcionó. O estás sentado al filo de una ventana del dolor. Algo malo te sucedió y lamento que eso haya pasado, pero sabes, no te puedes quedar sumergido en el dolor por siempre. El dolor es temporal y va a pasar, pero has decidido vivir inmerso en el dolor, en el temor. Estás sentado tal vez al filo del borde de tu egocentrismo, porque eres tan ególatra que si las cosas no se hacen como tú piensas, como tú crees o como tú dices o como tu teología que te reveló el mismísimo arcángel Gabriel no es, ¿verdad? Estoy siendo exagerado, obviamente. O te has sentado al filo de la ventana del placer. ¿Cuál es el mejor lugar donde te puedes sentar? ¿Cuál es el mejor lugar para estar en la iglesia cuando vienes a escuchar el mensaje que Dios tiene para ti? Este es mi consejo para ti el día de hoy. Si tú viniste el día de hoy a escuchar la palabra de Dios, yo te quiero decir, estás en el lugar seguro y estás en el mejor lugar. Pero el que estés en el mejor lugar no garantiza que no corras peligro. Muchas veces vemos creyentes, ¿verdad?, que de repente fallan, caen, o de repente ya no están en la iglesia y decimos, ¿qué pasó? Pues estaba en la iglesia, pues si era parte del comité de bienvenida, pues si el hermano se veía, ¿qué pasó? ¿Sabes qué es lo que pasó? Que se quedó dormido y se puso en un filo de ventana peligroso, se cayó y se murió su espiritualidad. Eso es lo que pasó. ¿Conoces gente así? Yo sí conozco. Yo crecí en una iglesia donde éramos un grupo de más de 600 jóvenes. Crecí en una iglesia en un tiempo donde el Espíritu Santo estaba visitando tanto la iglesia en México que había un gran avivamiento. Crecí en una iglesia donde hacíamos reuniones evangelísticas para jóvenes, donde hasta más de 1500 jóvenes llegamos a tener un auditorio. Crecí en una iglesia donde yo vi el poder de Dios y vi al mismo Espíritu Santo tocar a jóvenes inconversos que llegaban a la iglesia y que ese día salían hasta profetizando y hablando en lenguas. Pero muchos de esos jóvenes no están hoy ni siquiera en una iglesia. Aunque estaban en el lugar correcto, algo pasó en sus corazones que se quedaron dormidos. Y su vida espiritual murió. Yo quisiera preguntarte el día de hoy, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás en la iglesia, pero estás adormecido? Despiértate, es lo que te quiero decir el día de hoy. ¿Recuerdan la ocasión cuando Jesús, se le durmieron los discípulos a Jesús? En Mateo 26:40 nos dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y les dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y sabes, yo creo mucho esto, que lo que sucede en lo natural a veces sucede en lo espiritual. Si te duermes, la tentación
o el desánimo o la frustración o el pecado te va a causar muerte. Así que este es mi mensaje el día de hoy para ti. No te puedes quedar dormido. Si tú lees bien la Biblia dice que estos tiempos son peligrosos. Que en estos tiempos la gente solo tiene comezón de oír fábulas, de oír historias increíbles, pero no tienen hambre y sed de transformación. Hoy la gente se fascina con los grandes sucesos. A mí me llama me enoja como predicador que soy. Me enoja que a veces me encuentro entre una generación que le cree más a un buen mensaje motivacional que a los 52 mensajes que su pastor ha preparado cada día para alimentarlos en todo el año. Que son más cautivos por un buen podcast que oyeron. Oh, ¿ya escuchaste este nuevo podcast así? Y menosprecian la preparación de sus pastores en el altar y en el púlpito. Y le hacen más caso a un hombre que ni conocen y que nunca en su vida van a ver, porque a veces ni tienen dinero para pagar sus conferencias, la verdad. Pero menosprecias al que viene aquí cada domingo y ha preparado un alimento para ti. ¿Por qué? Porque tú mismo te pones al filo de la ventana, donde en una condición de somnolencia espiritual te puede hacer daño, te puedes caer y te puedes morir. Es que yo quiero que entiendas el día de hoy que es peligroso. Tú y yo, familia, como creyentes, como buenos seguidores de Jesús, tenemos que pelear por mantenernos despiertos, avivados. Pablo le aconsejó a Timoteo y le dijo: te recomiendo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No era una sugerencia, no era un buen consejo, era aviva el fuego del don de Dios. ¿Cuál es la tendencia del fuego, familia? Apagarse. ¿Y cómo se apaga el fuego? Cuando no lo alimentas. Si tú estás en la iglesia y tienes años aquí, pero te has puesto en el filo, en un lugar incorrecto, donde tal vez el desánimo, tal vez la frustración o el mismo pecado han venido a tu vida, déjame decirte, estás en un lugar donde cualquier descuido de somnolencia espiritual, de indiferencia, de apatía, de crítica, te puede hacer que te caigas. Ay, no tembló, sí, aguanto el piso. Puede hacer que te caigas, te quedes ahí y ahí quede tu espiritualidad. ¿Por qué digo esto? Porque lo he visto. A veces a nuestras iglesias desfila un mundo de gente que viene algún buen tiempo, se emocionan, dicen: ay, qué bonito. Pero a la primera llamada de cuentas y al primer ajuste donde el pastor quiere traer orden, donde hay que traer disciplina al hogar, donde te quieren enseñar cómo manejar tus finanzas, no que quieran controlar tu vida, sino que quieren traer el consejo de Dios, porque esa es otra cosa muy diferente, control y manipulación, no estoy hablando de eso, donde quieren traer el consejo de Dios y a la primera que quieren afinar tu vida: ay, no, en esa iglesia no hay amor, vámonos a otra. ¿Verdad? Y te quedas dormido y ahí quedas. La Biblia en diferentes pasajes nos llama a estar alertas. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Porque luego me pasa lo que Pablo hasta medianoche, arre. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 6 y 7, dice: pues todos ustedes son hijos de la luz y del día.
No pertenecemos a la oscuridad y la noche. Tú no perteneces a la oscuridad. Tú eres un hijo de luz y has sido trasladado de un reino de tinieblas, y Dios te ha traído a su reino de luz admirable. Y luego la Biblia dice: así que mantente en guardia, no dormido como los demás. Estén alertas y lúcidos. Alertas y lúcidos. Voltea con tu vecino, dile: vive alerta y lúcido. Dicho mexicanamente: ponte trucha. No te va a pesar como el chiste de los dos ilegales, ¿verdad? Que iban a Estados Unidos, dice que iban dos mojaditos ahí, así les decían mis mojaditos. Iban a Estados Unidos, se cruzaron de ilegales y de repente le dice uno al otro: compadre, le dice: mire, si nos agarran la migra, compadre, póngase trucha, póngase trucha, compadre. Oh, sí, compadre, sí, yo me pongo trucha, ¿cómo no? Entonces van ahí de repente ya los migras los están viendo, ¿verdad? Porque pues ellos ven todo, ni modo que no sepan que uno va ahí cruzándose la frontera. Yo una vez crucé de ilegal, no le digan a los de migración, hace muchos años. Y de repente van estos dos así, de repente los agarran ahí. Y le agarra el oficial a uno y le dice: oiga usted, a ver, ¿cómo se llama? What's your name? Le dice: no le entendía. Tu nombre: Trucha González, señor. Se puso trucha. Está alerta. Mal chiste, mal chiste. Romanos 13, 11 y 12 nos dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Y tal vez tú puedes decir: yo tengo años desde que escucho que el tiempo se está acabando. Lo que tú no sabes es que Dios no ve el tiempo como tú y yo lo vemos, porque para Dios 1000 años es como un día. Dice: el tiempo se acaba. Yo sí creo, este es paréntesis, yo sí soy un pastor que cree que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo sí lo creo. Dice: el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen a un lado sus actos oscuros, como si se quitaran su ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Quieren más o así le dejo? 1 Pedro 5:8 dice: estén alertas. Cuídense de su gran enemigo el diablo, que anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. La palabra constantemente nos recuerda estar alertas. Vivir en estado de somnolencia espiritual, familia, solo te va a producir muerte espiritual. Tú no puedes darte ese lujo. Hablaba el otro día en una consejería y me salía una frase de esas veces que dices algo y dices: ¿a poco yo dije eso? Y ya lo dije, ni modo, lo vivo, ¿verdad? Pero hay cosas que para nosotros no son permisibles, familia. Yo en mis convicciones, yo no me permito a mí mismo vivir un día de indiferencia. En cuanto yo detecto sequedad en mi vida, en cuanto yo detecto que el Espíritu Santo está apagado en mí, que no estoy fluyendo, yo voy y me encierro y busco y oro y digo: Señor, ¿qué está pasando? La regué, perdóname, muéstrame mi pecado, que quiero estar bien contigo. En cuanto detecto que estoy irritable, que estoy estresado, que me afanan las finanzas, porque me afanan, porque yo también le debo a Coppel, no te creas. Comercial. No, no es cierto, ni me dan crédito. Pero en cuanto empiezo a afanarme por mis finanzas, inmediatamente voy a Dios y digo: Señor, estoy afanado por mis finanzas, tú eres mi proveedor, ayúdame. Yo no quiero vivir así. No me permito, familia. No me permito. Hay concesiones que yo no me permito. Yo no me permito estar un día en un estado de indiferencia. ¡Qué horrible!
Porque el mismo trabajo que me cuesta avivar el fuego en mi vida es el mismo trabajo que me va a costar quedarme en una postura de indiferencia. Y me va a costar más trabajo salir del hoyo que hacer todo lo posible por no caer en el hoyo. Es la misma cantidad de tiempo y esfuerzo. La misma. Yo no me permito a mí mismo desperdiciar tiempo. Ay, entonces usted no ve series y no, sí las veo, ¿cómo no? Pero designo un tiempo para eso. Tengo un día de descanso a la semana y son los lunes, y mi esposa sabe que los lunes no me puede hablar ni poner a trapear, ¿verdad? Que los lunes yo no trapeo ni lavo trastes, porque ese día de descanso. Ese es día del Señor para mí, de ver Yellowstone, no sé, algo así interesante. De ver mi serie turca de 500 capítulos. No estoy siendo un exagerado, no estoy diciendo que no tengas tiempos de esparcimiento, pero no me doy el lujo de perder el tiempo. Yo desde que me levanto, me alisto, llevo a mis hijos a la escuela, oro con ellos en el camino. Los dejo en la escuela, estudio francés en la mañana. Tu parles francés? Je m'appelle, comment allez-vous? ¿Verdad? Ya es lo más que me sé, lo único que me he aprendido. Pero trato de aprender. Me la riegan en la oficina de la iglesia porque tengo así de libros. Y todos esos leo. Y si veo un libro nuevo lo compro y lo voy a leer. Porque aprovecho el tiempo. Si estoy en la fila de algo, me llevo. Pregúntenle a mi esposa, se enoja conmigo porque siempre traigo libros en mi mochila. Me dice, ¿por qué siempre traes tantos libros? Porque siempre va a haber un tiempo muerto donde yo pueda avanzar y leer. O sea, no me permito desperdiciar tiempo. Tiempo es lo que menos tengo y no lo puedo desperdiciar. Hay concesiones, familia, que no podemos permitirnos. No puedes quedarte, no puedes permitirte caer en un estado de somnolencia espiritual. No puedes, porque sabes que es contagioso. No pases a alguien que de repente lo ves así y también te da sueño a ti. Pues lo mismo pasa cuando te empiezas a juntar con gente apática. Si tú te juntas con el más criticón de la iglesia, ¿sabes en qué te vas a convertir tú? En un criticón, igual que él. Si tú te empiezas a juntar con gente apática, indiferente, perdóname y discúlpame lo que te voy a decir, pero vas en camino a ser un apático y un indiferente igual que esa persona con la cual te juntas. Pero si te juntas con el más apasionado, si te juntas con el que ora, si te juntas con el que siempre tiene una palabra de Dios, si te juntas con el que, no sé, está loco y siempre quiere, tú vas a ser igual que él. No puedes darte el lujo de no estar alerta, porque es muy fácil quedarte dormido. A los discípulos de Jesús les pasó. Lucas 9:32 nos dice, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, dice, vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él. Cuando Jesús se lleva a sus discípulos, dice, estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, o sea, cuando se despertaron, ¿qué pasó? Vieron su gloria. ¿Sabes cuándo vas a ver a Dios en tu vida? Cuando lo quieras ver, cuando te despabiles. No es una palabra muy profunda la que estoy trayendo el día de hoy, pero es una palabra que Dios te quiere hablar a ti el día de hoy. Necesitas despabilarte el día de hoy. Hazle así. Despabílate. Necesitas entender, familia, que el hecho de venir a la iglesia te hace estar en un lugar seguro, pero que depende de ti. No es trabajo del pastor, perdóname. No es trabajo del pastor tu condición. Ese es jale tuyo. Tu trabajo es venir aquí al lugar correcto para recibir instrucción, pero tu trabajo como cristiano comienza cuando sales de aquí y empiezas a vivir lo que aquí se te enseñó. Y ese es trabajo tuyo personal. Yo lo único que vine a decirte el día de hoy es: no te quedes dormido. Despierta, despabilate y vas a ver su gloria.
Si me ayuda el del piano, por favor. Quiero terminar mencionando algunas señales que tal vez te pueden indicar que te estás quedando dormido. ¿Qué me dices cuando ya no está en ti el deseo de orar? Has estado tan agotado y tan cansado que dices, ¿para qué oro? Si de todas maneras no pasa nada. Esa es una señal de adormecimiento. Ya no oras. Ya no entras a tu lugar secreto. Ya no buscas al Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dio una palabra para alguien? ¿Sabes por qué no pasa eso en tu vida? Porque no oras. Otra señal de quedarse dormido es cuando no hay apetito por su palabra. Ya ni cargas la Biblia. Ay, hermano, es que ya la traemos en el celular. Ay, disculpe. No, está bien. Yo sé que la traemos en el celular, pero el chiste es que ni en el celular la lees. Está más chida ver los reels y las historias y los TikToks que estar leyendo un libro tal vez que para muchos es anticuado y viejo, pero un libro que lo abres y hay vida en sus palabras. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es la palabra. Y ya no buscas a Jesús en su palabra. No hay apetito. Ya las predicaciones te son indiferentes. Es que el pastor no sale de lo mismo. Lleva 3 meses con la misma serie, ya que le cambie. Ya no hay convicción de pecado en tu vida. Híjole, antes si veías un comercial ahí de, no sé, de la chica que anunciaba, híjole, te volteas. No, ahorita no, ya. Pornografía blanca, todo lo que da, ¿verdad? Te avientas una sexenota ahí y ni siquiera te redarguye. Dormir con mi novio, pues, ¿qué tiene malo? Todo el mundo lo hace. Cuando tienes el deseo de que te sirvan y ya no quieres servir. ¿Sabes? Yo una vez escuché algo que como buen fariseo hizo que rasgara mis vestiduras. Una vez escuché a un hombre decirme: es que yo ya serví 20 años en la iglesia, por eso ya no sirvo. Y yo por dentro dije: Chihuahua, ¿y cuándo se gradúa uno de servir? Pues que me diga, ¿no? Pues yo también tengo años sirviendo. Pero hay gente que ya no le gusta servir, que quieren ser servidos, pero no quieren servir. ¿Qué dijo Jesús? ¿No es mejor dar que recibir? Solo que se nos olvida. Y se nos olvida porque nos quedamos adormecidos. Otra señal de adormecimiento espiritual es cuando todo te ofende. Eres tan frágil que todo te ofende. Ay, ¿te fijaste? Nomás el pastor saludó a sus primos y a nosotros no. Tan frágil que todo te ofende. ¿Les incomoda que les hable así? ¿Verdad que no estoy diciendo mentiras, verdad? Estoy diciendo la neta. Así soy yo, me gusta hablar la verdad. Pero todo te ofende. Oye, el pastor hoy ni me saludó. Pues venía peleado con Raquelito, me parece que no te saludó. Nada, es cierto. No, Raquelito es un ángel, yo no peleo. Estás adormecido al grado que ¿cuándo fue la última vez que rendiste cuentas con un amigo, con un líder de tu condición espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que juntaste a tus amigos y les dijiste: hey, oren por mí?
ando cabizbajo, ando seco, necesito, ayúdenme, oren por mí. Otra señal de adormecimiento es cuando participas en chismes, en pleitos, en alegatos sin sentido, que lejos de ayudar o beneficiar, solo te van a dañar. Te vas a caer, te estás poniendo en un lugar peligroso. Vas a dormitar, te vas a caer y te vas a morir. Despierta, iglesia, despierta, es lo que te quiero decir el día de hoy. Otra señal es cuando te aíslas. Llegas tarde, te vas temprano porque no quieres ver a nadie, no quieres saludar a nadie, no quieres que te digan nada, no quieres que te digan los buenos días, porque vienes, cumples y te vas. Cuando ves una necesidad en la vida de peligro de otro y no haces nada. Esa es la primera parte de mi mensaje. Las siguientes 2 horas quiero hablarte. No es cierto. No es cierto. No es broma. La primera parte fue dirigida a los que se están quedando dormidos en la iglesia. Pero hay una parte mucho más triste también. Y la segunda parte tiene que ver con esto. Porque nadie le advirtió a Eutico: no te sientes ahí. La primera parte es para los que están en un lugar peligroso. Se pueden quedar dormidos, se están quedando dormidos, se pueden caer. Pero la segunda parte tiene que ver con aquellos que están viendo que hay gente que se está quedando dormida y no hace nada. La Biblia no lo dice, pero tal vez muchos vieron a Eutico ahí a la primera hora bostezar. Tal vez estaba en la ventana, se recargó, se reclinó, se paraba, se sentaba, porque también estar tanto tiempo sentado pues no aguanta uno, ¿verdad? Se paraba y luego se volvía a recargar ahí. Y tal vez un hermano lo vio. Tal vez vio que estaba durmiéndose y que estaba, hoy estamos en el 4º piso y este muchacho se cae, se va a matar. Pero ¿por qué nadie hizo nada por él? ¿Por qué nadie le advirtió que estaba quedándose dormido y que estaba en un lugar peligroso? ¿Sabes? ¿Tú crees que nadie se dio cuenta? Yo creo que sí. Y esto, familia, me hace notar que muchos de nosotros sabemos quiénes están quedando dormidos. A veces es algo que sabemos porque es algo que se ve. Oye, es que he visto al hermano medio apagado, ya andará triste el hermano. Tal vez llegas a tu casa y dices: oye, ¿viste hoy al hermano Shanit? No, sí, andaba medio triste. No, es que no le fue tan bien en la pesca. No sé, pues pero no vas con él. No le preguntas cómo estás. ¿Hay algo en lo que te pueda servir? ¿Puedo orar por ti? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo servir en algo? A veces en la iglesia me gustaría hacer camisas como en Walmart, ¿no? ¿Te puedo servir en algo? No sé. ¿Te puedo ayudar? ¿Sabes? Cuando este joven se durmió y se cayó por ponerse en un lugar peligroso, ¿sabes quién fue el único que fue por él? Pablo. El único que bajó del 3er piso y se echó sobre el joven fue Pablo. Dice la Biblia: bajó Pablo, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. El problema es que muy pocos hoy día se están quedando dormidos, y muchos sabemos. Pero los que estamos viendo que se están quedando dormidos, no queremos hacer nada por ellos. ¿Sabes? Cuando Jesús vio que nuestra vida estaba perdida, arruinada en pecado, Él fue el único que dijo: yo voy, yo pago el precio, yo voy a la cruz para que Él viva. Muero yo para que Él viva. Familia, si tú conoces a alguien que se está quedando dormido, vas a tener que hacer un sacrificio de ir por él. Y cuesta, yo sé que cuesta.
Es que tengo mucho trabajo y invitarlo a desayunar para ver cómo está. Yo sé que no es fácil, yo sé que todos tenemos asuntos en nuestra vida personal, pero si somos de Cristo, si somos el cuerpo y la extensión de los brazos de Cristo, es nuestra labor ir y ser las manos de Jesús para aquellos que se están quedando dormidos. Nosotros somos la extensión del amor de Dios para ir a consolar a los que están desconsolados. ¿Acaso no dice la Biblia llorar con los que lloran, reír con los que ríen? ¿No nos llama a eso la Biblia? ¿No nos llama la Biblia a orar los unos por los otros? ¿No nos dice la Biblia cuando alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él? La oración de fe puede salvarle. Todo eso cuesta, yo sé que cuesta. El problema es que no queremos pagar ese precio. No queremos ir por el perdido. No queremos ir, ¿verdad? No, nos cuesta. Despierta, renueva. Despierta. No te quedes dormido. Dice la Biblia, cuando se despabilaron, vieron su gloria. Tú vas a ver a Dios cuando te despabiles, cuando te quites todas estas ondas que te roban, cuando te despojes del peso que te asedia, te abraza, te asfixia y no te deja correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el pastor Andrés. No dice eso la Biblia, ¿verdad? Era examen. Dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Vamos a subirle ahí un poquito. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo solo soy el mensajero. Hay cosas que yo no puedo hacer, Señor. Y lo único que te pido el día de hoy es que tu Espíritu Santo venga a cada corazón el día de hoy. Que avives el fuego de aquellos creyentes que una vez fueron tocados por Él. Que avives a aquellos, Señor, que en el camino se han quedado dormidos. Que sanes los corazones rotos. Que vendes la herida del que está dañado, Señor, en sus emociones. Señor, que quites la amargura de nuestro corazón. Que cambies nuestro cilicio, Señor, por danza. Que traigas un manto y un óleo de alegría sobre nosotros. Que unjas nuestra cabeza con aceite y nuestra copa esté rebosando, Señor. Espíritu Santo, ven hoy sobre la iglesia Renueva, tu iglesia, la iglesia que fue comprada por un precio de sangre. La iglesia que está aquí en Chihuahua, en este lugar donde tú les has traído. Tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres el pastor de esta congregación. Ven a sanar, Señor, al herido. Ven a restaurar al que necesita restauración. Ven a avivar, Señor, aquel que se ha quedado dormido. Ven a despertar, Espíritu de Dios. Ven a volver a traer sueños. Sueños tal vez que se han perdido. Sueños tal vez que el polvo los ha estado enterrando. Sueños, Señor, por creerte a ti, por creer al Dios de lo increíble, por creer al Dios que todo provee, por creer al Dios que nos llamó a ser un reino de reyes y sacerdotes, una nación santa para nuestro Dios. Oh, ven, Espíritu de Dios, a avivar tu obra en
este lugar. Oh Espíritu Santo, ven y trae tu fuego hoy sobre tu iglesia. Ven a avivar, Señor, nuestro corazón. Ven a traer un fuego consumidor sobre nuestra vida, Señor. Ven y que este fuego haga morir en nosotros, Señor, todo lo carnal, lo terrenal, Señor, y despierta en nosotros, Señor, un hambre y una sed por tu palabra. Oh Espíritu Santo, ven. Espíritu de Dios, ven y haz tu obra en este lugar. Oh Espíritu Santo, ven, llama, despierta a los valientes. Oh Espíritu Santo, aviva, levanta un liderazgo comprometido en este lugar. Oh Espíritu Santo, ven, aviva nuestro corazón, aviva nuestros hogares, aviva nuestro matrimonio, Señor. Oh